noche, y además usa Neumocor Plus, que es budesonide, que es un glucocorticoide, más fenoterol, es una combinación. Y de eso hace un PAF 2 veces al día. Consulta a la guardia por un cuadro que lleva 4 horas de evolución, en el cual la paciente presenta tos seca en acceso que generan disnea. Al examen físico tiene una TA de 120/80, una frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria está en 22, se presenta febril y una saturación del aire ambiente 85%. Cardiovascular solo está taquicárdica, el resto está sin particularidades. En el respiratorio presenta murmullo vesicular disminuido, bilateral y generalizado. También encontramos sibilancias inspiratorias y expiratorias con expiración prolongada. El examen físico abdominal está normal, diuresis y catarsis positiva, y punio percusión negativa y neurológico SP. Con estos antecedentes que tiene la paciente, ¿sí? y este cuadro clínico que presenta con dificultad respiratoria, ¿en qué podemos pensar? Bueno, uno de los diagnósticos presuntivos principales va a ser la crisis asmática. Entonces, ustedes se van a encontrar con estos medicamentos, de los cuales vamos a hablar hoy, que son sumamente utilizados para diferentes cuadros y patologías clínicas, tanto en agudo como en crónico. El problema principal que van a presentar los corticoides lo vamos a ver con el uso prolongado, y eso es lo que vamos a presentar básicamente hoy. Pero también tengan en cuenta, como les dije recién, que son muy útiles, ¿sí?, en cuestiones o en patologías donde en este caso es una paciente que tiene una patología crónica, pero presenta una crisis aguda asmática, en el cual también van a utilizar corticoides. La paciente usaba budesonide, ¿sí?, junto con el fenoterol, que lo hace en forma inhalatoria, es uno de los corticoides que se utiliza vía inhalatoria, al igual que la fluticasona, por ejemplo, pero en este caso nosotros vamos a necesitar administrarle algún corticoide vía endovenosa. Si ustedes recuerdan, y ya han tenido seguramente clase de farmacocinética, la única vía de administración cuya biodisponibilidad es del 100%, ¿sí?, es la vía endovenosa. El resto, si uno lo utiliza vía oral o intramuscular, esa biodisponibilidad baja. Entonces, en este caso, el glucocorticoide de elección, ¿sí?, principalmente va a ser la hidrocortisona, que lo vamos a utilizar vía endovenosa. Seguramente esta paciente habrá que hacerle algún tratamiento complementario, como ser el oxígeno, o incluso algunos otros corticoides que pueden ser inhalatorios. Seguramente la paciente se va a ir con corticoides a su casa vía oral o vía inhalatoria. O sea que esta es una de las patologías en las cuales los corticoides son utilizados. Nosotros, para empezar a hablar de estos medicamentos, tenemos que hacer un breve repaso de fisiología. Por lo menos algo chiquitito para recordar el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal, que es sumamente importante a tener en cuenta para ver cómo se secretan, ¿sí?, y después también vamos a ver dónde se sintetizan estos corticoides. Entonces, el hipotálamo, ¿sí?, recuerden que va a secretar la CRH, que es la hormona corticotrofina, que estimula a la hipófisis anterior o adenohipófisis para secretar la ACTH, que es la adrenocorticotrofina. Al estimular a la glándula suprarrenal, específicamente a la corteza, ustedes recuerden que la glándula suprarrenal, que es dos glándulas que se encuentran por encima del riñón y que tienen una corteza y una médula. En la médula se secretan las catecolaminas, en la corteza es donde se van a secretar los corticosteroides. Entonces, esa corteza suprarrenal estimulada va a secretar, ¿sí?, entre otros corticosteroides, el cortisol. A su vez, este eje está regulado podríamos decir a 3 niveles, ¿sí? Una es el ritmo circadiano, ¿sí?, o el ritmo basal de la esteroidogénesis. Es decir, que si ustedes se fijan en las imágenes,
van a ver que el cortisol endógeno va a tener un pico de secreción aproximadamente a las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7, 8 de la mañana. Y un segundo pico más bajo alrededor de las 3, 4 de la tarde. Después la secreción es mucho más baja. Entonces, uno de los niveles de esta regulación está marcado por esto, por este ritmo o circadiano. Lo otro que actúa es la retroacción o retroalimentación negativa, ese feedback negativa que hace en este caso el cortisol, que cuando está en niveles que ya son suficientes, le avisa a la hipófisis y también al hipotálamo para que paren de secretar. A su vez, ¿sí? El sistema inmune, que está involucrado también en todo este juego, donde hay citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, 2, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que estimulan la secreción de CRH y ACTH para que liberen cortisol, el cortisol también inhibe, ¿sí?, este sistema en cierto punto. Y lo otro que es importante es el estrés, ¿sí? Ante una situación de estrés, llámese cirugía, hemorragia, traumatismo, alteraciones en la temperatura, bajas o altas, etcétera, ese tipo de situaciones estimula la secreción del cortisol. Entonces, esto es un poco cómo se va regulando toda esta secreción. Posterior a eso, esperen que no puedo. Ahí está. Posterior a eso, tenemos que recordar que la corteza suprarrenal, como les decía antes, la podemos dividir en tres zonas, tres zonas, que del exterior al interior se denominan glomerular, fascicular y reticular. En cada una de ellas se secretan diferentes corticosteroides. Nosotros los podemos dividir en mineralocorticoides, que son los que se secretan en la zona glomerular, que son los que regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos, y también están regulados por lo que es el potasio y la angiotensina. Dentro de los mineralocorticoides, el representante principal que tenemos es la aldosterona. En la zona fascicular, que es la zona media, lo que se liberan son glucocorticoides, que es lo que hoy más nos vamos a ocupar. Los glucocorticoides están involucrados en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono y la inflamación, y cuyo principal representante es el cortisol. Y por último, en la zona más interna, cerquita de la médula, es la zona reticular y es donde se secretan, ¿sí?, las hormonas sexuales. Por ejemplo, la dehidroepiandrosterona y su análogo sulfatado. Esto no es para que se memoricen todas las enzimas, pero lo quise poner para que ustedes vean de dónde surgen todas estas sustancias que estamos nombrando. Generalmente provienen del colesterol, que tiene en su estructura química un anillo básico que es el ciclopentano-peridrofenantreno, y a partir de ahí se empiezan a formar por distintas enzimas y distintas sustituciones químicas los diferentes corticosteroides. Como dijimos antes, la aldosterona, principal representante mineralocorticoide, el cortisol, ¿sí?, y los andrógenos que van a terminar formando la testosterona en el hombre y la estrona en la mujer. ¿Sí? No voy a leerles todas esas enzimas porque si no se van a empezar a ir de la clase. Bien, en farmacología es muy importante lo que conocemos como farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia, hablamos del mecanismo de acción que tiene un fármaco y los efectos que va a producir como consecuencia de ese mecanismo. Entonces, acá en corticoides es muy importante recordar, ¿sí?, o tener en cuenta que existirían mecanismos de acción genómicos y no genómicos. El mecanismo de acción genómico es el que les voy a explicar ahora,
el problema de este mecanismo de acción es que es un mecanismo que demora un tiempito en hacer efecto, o sea, no produce los efectos en forma inmediata. Entonces, como había efectos que se producían rápidamente con los corticoides, el mecanismo que explicaría eso sería un mecanismo no genómico, ¿sí? En donde es de inicio rápido y de una persistencia fugaz. En cambio, el mecanismo de acción genómico es un mecanismo más lento, ¿sí? Y de persistencia más prolongada. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Bueno, el glucocorticoide ahí que está representado con una S, porque es de esteroideo, porque estos son hormonas esteroideas, circula en la sangre unida a una proteína que se llama transcortina o globulina transportadora de corticoides, que es ese cuadradito medio verdoso que ven unido a la S. Ustedes tienen que recordar que esa unión a proteínas es reversible, por lo tanto, se va a disociar de la proteína que lo hace circular por la sangre y va a atravesar la membrana celular, ¿sí? Gracias a que es liposoluble, y se va a encontrar en el citoplasma con el receptor de glucocorticoides. Y ahí está con un circulito celeste que se llama GR, receptor de glucocorticoides. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiábamos en farmacodinamia, existían 4 tipos de receptores. Había receptores acoplados a canales iónicos, había receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, GS, GI, GQ, había receptores acoplados a quinasa, y ahí tenían el de la tirosina quinasa, el ejemplo era el receptor de insulina, y el último grupito se llamaban receptores intracelulares reguladores de la transcripción de ADN. Y dentro de ese grupo se encontraban los corticoides, la hormona tiroidea, la vitamina D y los retinoides, que tienen todos receptores intracelulares, porque muchas veces los receptores están en la membrana. Bueno, estos no, estos están adentro de la célula, en el citoplasma. ¿Y cómo están? Están en estado inactivo. ¿Por qué? Porque ese receptor, como ustedes ven en la imagen, está unido a un complejo proteico. Está unido a chaperonas, que serían proteínas del shock térmico, que se llaman HSP70 y HSP90, de su nombre en inglés, y esa IP, ese triangulito, es otra proteína, que es una inmunofilina, que no interesa, pero ustedes sepan que el receptor está unido a un complejo proteico. Cuando está unido a ese complejo proteico, se dice que el receptor está en estado inactivo. ¿Qué sucede? Cuando llega el esteroide, se le une a ese receptor, y entonces ese complejo proteico se separa. Y cuando está unido a su receptor, ahí se dice que el receptor se activa. Cuando se activa, se trasloca al núcleo, que entra en ese rectángulo más adentro. Y en el núcleo se encuentra con secuencias específicas del ADN que se conocen como GRE, que serían elementos de respuesta a glucocorticoides, y en esas secuencias específicas de ADN es donde se unen este receptor con su esteroide, que generalmente se unen de a dos, por eso se dice que se unen de a dímeros, y producen la transcripción del ARN mensajero. De ahí, ¿sí?, por activar transcripción génica, ¿sí?, e incluso por reprimir transcripción génica, surgen las funciones y los efectos farmacológicos de estos medicamentos. ¿Hasta acá me siguen o tengo que repetir algo? Vamos bien, vamos bien, profe. Vamos bien, perfecto. Bueno, este es el mecanismo clásico, el más conocido, pero como yo les decía antes, habría porque es el que explicaría esas acciones inmediatas que tienen los corticoides. En algunas bibliografías dicen que no se conoce de todo bien cuáles serían, parecen ser múltiples. Algunos dicen que están mediados por receptores intracelulares, pero que no pasan al núcleo, entonces la producirían ahí en el citoplasma. Una de las hipótesis más importantes sería que estarían mediados por receptores que están en la membrana y que activan segundos mensajeros, y eso, como por ejemplo el AMP cíclico, y eso hace que aumente el calcio intracelular. Hay otros que dicen que pueden estar mediados o ser dependientes de la acción física del aumento del corticoide en la bicapa lipídica. Bueno, hay múltiples explicaciones.
a nivel del sistema nervioso dice que podría haber una proteína ácida, que es la que explicaría por qué si un chiquito o un adulto toma, ¿sí?, un corticoide en agudo, provoca cambios conductuales. Bueno, son variados, y por ahí esto es muy complejo y no me quiero meter tanto, pero sí quiero que sepan que existe el mecanismo clásico genómico, pero también existiría este. Entonces, si ustedes ven la diferencia, por ejemplo, en el grafiquito de mi derecha, que por ahí se ve un poco más claro, el efecto genómico es el que les expliqué primero, en donde el corticoide ingresa al citoplasma, se encuentra con su receptor, ¿sí?, se trasloca al núcleo, ¿sí?, y dentro de esa transcripción génica, lo que hacen, entre sus efectos terapéuticos principales, es disminuir la inflamación. Por eso, ya les voy adelantando, y ya lo deben saber igual, no es algo que se enteren por mí, es que son medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Nosotros tenemos el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, en donde el prototipo es la aspirina, está el diclofenac, el ibuprofeno, y tenemos estos antiinflamatorios que son esteroideos, porque derivan del colesterol. Y el efecto no genómico, que es el que ven en el costadito, fíjense que el corticoide se uniría, por ejemplo, con un receptor de membrana, y eso, como dijimos, activaría segundos mensajeros como el MP cíclico, aumentaría el calcio intracelular, y de acuerdo a eso produciría los efectos. Bien, esto en cuanto a mecanismo de acción. La otra parte importante en la farmacología es la farmacocinética, en donde nosotros hablamos del ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Qué es importante saber de esos pasos en estos medicamentos? Bueno, como yo les dije, son liposolubles, se absorben bien por vía oral, tienen una buena biodisponibilidad en general. Los corticoides, los glucocorticoides en este caso, son muchos, ¿sí? Por nombrarles algunos, los más conocidos, tenemos la betametasona, la dexametasona, tenemos la prednisona, la prednisolona, les nombré algunos que se usan bien aleatoria, como la fluticasona, la beclometasona, el budesonide, muchos. Entonces, es imposible que yo les hable de las características de cada uno, no es la idea. Pero sí sepan que en general uno dice que los glucocorticoides se pueden administrar casi por cualquier vía. Algunos van a ver que, por ejemplo, como la prednisona, que se utiliza vía oral, y hay otros que tienen 3 o 4 vías. Pero en general, todas las vías de administración que ustedes conocen podrían ser utilizadas por estos fármacos. O sea, se pueden dar vía oral, ¿sí? Y ustedes ya saben las ventajas y desventajas de eso. Obviamente que en los niños es la que más se utiliza, ¿sí? Sobre todo por ahí en gotas o en jarabes, ¿sí? También viene vía tópica porque vienen cremas, ¿sí? Vienen pomadas, vienen colirios para ponerse en los ojos para las conjuntivitis o para las otitis en los oídos. También se pueden usar vía inhalatorio, vienen en los puffs o los aerosoles. También vienen ampollas para usar intravenosas o intramuscular. Hay algunas vías que son utilizadas para la emergencia, como es lo inhalatorio, lo endovenoso, ¿sí? Y hay otras que, como la vía oral, en donde por ahí se pierde parte del medicamento y tarda más en actuar. Entonces, por ahí la elección de una vía o de otra va a depender de distintas situaciones. También se pueden usar vía intraarticular, por ejemplo, los traumatólogos utilizan cuando hacen infiltraciones, ¿sí? Para ciertos dolores, en lo que es el codo o en la rodilla. También con eso hay que tener cuidado, ¿sí? Porque hay un tiempo en el cual uno tiene que utilizarlo y no se puede hacer uno por semana de eso, porque también está descrito que los corticoides podrían lesionar los tendones. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un corticoide. En cuanto a la unión a proteínas, ¿sí? Generalmente hablamos del cortisol, que es el prototipo, la hidrocortisona en lo que es sintético, van a ver que el 90% circula unido a proteínas. Esa unión, como les dije, es reversible. Y a la proteína que circula unida en la sangre generalmente es la transcortina o globulina transportadora de corticoides.
El problema de la transcortina es que tiene una alta afinidad por el esteroide, pero tiene una baja capacidad. Entonces, cuando hay mucho cortisol, se puede saturar. Y para esos casos está la albúmina, que a diferencia de la transcortina, ¿sí?, tiene una baja afinidad, pero una alta capacidad de transporte, porque es la proteína más abundante. Bueno, también hay que tener en cuenta ciertas situaciones, ya sean fisiológicas o patológicas, para esta unión a proteínas. Con respecto a la vida media plasmática, después vamos a ver un cuadrito que habla de las equivalencias y la duración de acción, porque esa duración de acción por su vida media también nos va a hacer elegir determinado corticoide. Por ejemplo, en todo lo que son patologías crónicas, de primera elección se elige la prednisona vía oral, ¿sí?, para el tratamiento a largo plazo, y es porque tiene una vida media intermedia, por ahí no suprime tanto el eje como darle por ahí uno de vida media larga. Bueno, casi todos se metabolizan en el hígado, o sea, su metabolismo es hepático, primero pasan por reacciones de fase 1, como puede ser oxidación, reducción e hidrólisis, y posterior a eso se van a conjugar, puede ser con ácido glucurónico, puede ser con sulfatos, bueno, y finalmente se van a excretar por vía renal, a través del órgano. Eso a grandes rasgos son las características farmacocinéticas. Después uno puede evaluar de acuerdo a cada uno y estudiar un poquito más en particular. Les puse por ahí para los chicos que están en quinto, que a lo mejor ya están viendo algunos nombres comerciales o algunas dosis, que bueno, por ahí es difícil meter todo en esta sola presentación, porque como les dije es un tema amplio, para que ustedes vayan familiarizándose, ¿sí?, y viendo que los corticoides pueden venir solos, como puede ser, ahí tienen el celestone pediátrico, que es betametasona, que puede venir en gotas, también puede venir en comprimidos, pueden tener el meticorten, que puede ser prednisona, hay otros nombres comerciales, a mí me da lo mismo, les puse algunas para que ustedes vean. El decadrón, que es uno de los más conocidos seguramente por ustedes, cuando dicen que le pongan un decadrón, para todo quieren usar decadrón intramuscular, pero también vienen combinaciones. Bueno, ahí les mostraba la fluticasona y el budesonide, que son muy usados vía inhalatoria. Esa vía, lo que es la vía más tópica, sería a nivel inhalatorio. Lo que tiene de bueno es que cuando uno lo usa localizado y no lo da vía oral o intramuscular o endovenoso, disminuye los efectos adversos. Entonces los efectos adversos pueden ser, por ejemplo, la disfonía, ¿sí?, o sea, que se quedan sin voz, o la candidiasis bucofaringia. Esos son dos efectos muy comunes del uso de glucocorticoides vía inhalatoria. Lo que les estaba diciendo es que estos corticoides también pueden venir combinados con otros medicamentos. Por ejemplo, cuando uno tiene una conjuntivitis, a veces indican antibióticos, como puede ser la tobramicina, que es un aminoglucósido, combinado con la dexametasona. O también se utilizan mucho las combinaciones en las pomadas o en las cremas, el famoso Macril, que por ejemplo tiene gentamicina, también trae betametasona y también tiene un antimicótico como es el miconazol. Y así les podría estar hablando de un montón de presentaciones, como el Oxa B12, también se puede combinar con otros AINES y se puede combinar con vitamina B12. Bueno, hay múltiples combinaciones de los corticoides. Pueden venir, como les decía, solo o combinados. Bueno, este cuadrito, que por ahí es lo que menos les gusta, y la idea tampoco es que lo estudien de memoria. La utilidad que tiene, para que ustedes entiendan por qué se los presento, digamos, y por qué están todos los libros de farmacología, poniendo estos 9, creo que son 9, 10 compuestos, es ver cuál es la potencia antiinflamatoria o glucocorticoidea y cuál es la potencia mineralocorticoidea, o sea, la que retiene sodio. Entonces, la primera columna me interesa mucho porque si ustedes ven, siempre toma de prototipo la hidrocortisona, ¿sí? El cortisona. Entonces, esa hidrocortisona tiene una potencia antiinflamatoria de 1. Y en base a eso se van a comparar los otros corticoides. Entonces, fíjense que la cortisona tiene 0,8, la fludrocortisona, que en este caso no nos interesa tanto como antiinflamatorio, sino que este va a ser importante
como mineralocorticoidea por su potencia de retener sodio, que es de 125. Después tenemos la prednisona y prednisolona, que tiene una potencia 4 veces mayor que la hidrocortisona, la metilprednisolona y triancinolona, que tiene 5 veces más. Y fíjense si la pregunta fuera en un examen, ¿cuáles son los corticoides con mayor potencia antiinflamatoria? Bueno, sin duda, ¿sí? En ese cuadro les figura bien que son la betametasona y la dexametasona, que son, creo que de los que ustedes pueden conocer, ¿sí? Generalmente son los más conocidos. Entonces, cuando uno está frente a un cuadro inflamatorio, incluso agudo, no estamos hablando solo de lo crónico, por eso la gente sabe, hay que colocarle un decadrón, porque de todos esos que ven ahí, son los más antiinflamatorios. En cuanto a la potencia mineralocorticoidea, lo único que me interesaría que recuerden es que el prototipo es la fludrocortisona. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos dar aldosterona. Entonces, un paciente en el cual vamos a tener que reponer, hacer una terapia de reemplazo, por ejemplo, porque tiene una insuficiencia suprarrenal, van a ver que como mineralocorticoide se administra fludrocortisona. En cuanto a la duración de acción o vida media biológica, los dividimos en 3. Vida media corta, que son los que dice S, que sería de 8 a 12 horas. Vida media intermedia, que sería entre 12 a 36 horas. Y los de vida media larga, que son la betametasona y la dexametasona, que tienen una duración de 36 a 72 horas. ¿Sí? Y después, la dosis equivalente, con que ustedes recuerden la dosis equivalente de la hidrocortisona, que es 20 miligramos, ¿sí? Que es lo que nosotros secretamos al día, ustedes hacen una división. Entonces, si vos agarrás y decís, la dosis de hidrocortisona es 20, si vos lo dividís por 4, que es lo que tiene la prednisona, te va a dar 5, que es la dosis equivalente. Entonces, lo único que se tienen que aprender es la primer columna, porque la última se saca dividiendo el 20 por la potencia antiinflamatoria. ¿Se entiende? O sea, si ustedes hacen 20 dividido 25, les va a dar 0,75. ¿Esto qué significa? Que cuanto más antiinflamatorio es, menor es la dosis que voy a utilizar, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Me pueden seguir con esto? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, sí. Este es un cuadro este es un cuadro que explica dentro de los corticoides qué potencia antiinflamatoria tienen, qué potencia mineralocorticoidea, cuánto dura su acción y las dosis equivalentes. ¿Qué significa las dosis equivalentes? Que 20 miligramos de hidrocortisona es lo mismo que 4 miligramos de metilprednisolona. Y que 20 miligramos de hidrocortisona es lo mismo que 5 miligramos de prednisona. Y que 20 miligramos de hidrocortisona es lo mismo que 0,75 miligramos de dexametasona. O sea, toda la última columna es lo mismo. ¿Sí? 20 de hidrocortisona. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué yo necesito saber eso? Porque a ustedes les puede pasar que tengan un paciente, ¿sí? Que venga con alguna medicación endovenosa, ¿sí? O intramuscular, sobre todo endovenosa, y lo quieran pasar a vía oral. Entonces van a usar esta tabla de equivalencia, ¿sí? Por ejemplo, o de vía oral a vía oral. Ustedes le están dando, no sé, betametasona y lo quieren pasar a prednisona, por ejemplo, o al revés. Entonces, ¿cómo van a hacer ese cálculo? Bueno, para ese cálculo se hace una regla de 3 simple. A ver si con esto podemos, ustedes si tienen un papel al lado, escriban lo que yo les digo. Si 0,75 miligramos de dexametasona equivalen a 5 miligramos de prednisona, esto es lo que veíamos recién, 0,75 de dexametasona, que es el último, equivalen, ¿sí?, a 5 de prednisona. ¿Me siguen? ¿Ven que 0,75 de dexametasona? Sí. Bien, 0,75 de dexametasona es lo mismo que 5 de prednisona. Entonces ustedes lo ponen ahí, regla de 3 simple, volvamos a matemática, no a fármaco.
3 miligramos de dexametasona, ¿sí? Hay que sacar la X. ¿A cuántos miligramos de prednisona equivalen? 20. Entonces, bueno, entonces yo voy a sacar esa cuenta haciendo 3 por 5, dividido 0,75, y eso les tiene que dar 20, ¿sí? Se multiplica así y se divide así. Entonces, si el paciente está tomando dexametasona y ustedes lo quieren cambiar a prednisona a la misma dosis, pero a prednisona, a la misma dosis que equivale a esa dexa, ¿se entiende? Entonces ustedes van a usar este cuadro, ¿sí? Si quieren darle el equivalente, si le quieren dar más dosis, no. Pero si ustedes quieren decir, bueno, no, la dexa no, lo pasamos a prednisona. Bueno, ¿cuánto le tengo que dar si le está dando? Entonces, esa sería la utilidad, ¿sí? Una de las utilidades de este cuadrito, ¿sí? La columna de las dosis equivalentes. La otra, como les dije, es saber si tiene una vida media corta, si es larga, cuánto va a durar, cuál es el más antiinflamatorio, cuál es el menos antiinflamatorio. ¿Se entendió más o menos esto? Doctora, le quiero hacer una pregunta. Esto Sí, lo que estamos quiera. hablando en dosis, la posología de adultos, y cuando es una posología para niños, ¿cuál sería la dosis? En general, bueno, justo por eso les decía, este es un tema que para la terapéutica es amplia para hablar, y no me puedo exceder en eso, primero porque no es mi especialidad, segundo, porque lo que es pediatría se manejan todo en miligramos por kilo de peso la mayoría de las veces. Incluso en patologías de adultos, también muchas veces utilizan miligramos por kilo. Yo les muestro, en general, además, hay hasta calculadoras para hacer esto. Pero bueno, la realidad es que en todos los libros de fármaco está. Es lo mismo que cuando nos dicen a los docentes que les expliquemos ajuste de dosis en insuficiencia renal. Y nosotros les explicamos la fórmula, cómo sacar el clearance, cómo sacar el factor de excreción. Y después, cuando vos vas y estás en una guardia, en un SANCO, en atención primaria, tienen tablas directamente. Pero bueno, yo, como están los libros, ¿sí? Y si a ustedes alguien les pregunta qué es una dosis equivalente, qué es la potencia antiinflamatoria, les muestro este cuadro. En pediatría, como te digo, la mayoría de las veces se manejan, no usan este cuadro y tienen miligramos por kilo. Entonces, bueno, tendrán otra forma de calcularla que hará el pediatra. No solo eso, sino que la mayoría de las patologías, o sea, vos vas a ver que estos fármacos, aparte de ser antiinflamatorios, ¿alguno sabe cuál es el otro efecto terapéutico para el cual se usan? Aparte del antiinflamatorio. Alergias. Moduladores. Bien, Inmunosupresores. sí, son inmunosupresores. El efecto antialérgico en algunos lados lo ponen como un tercer efecto y en otros lados se explica un poco por lo antiinflamatorio y lo inmunosupresor en realidad. Pero los dos efectos centrales que no se tienen que olvidar es eso, antiinflamatorio e inmunosupresor. Entonces, van a ver que se utilizan para distintas patologías y cada especialista tiene distintos protocolos para hacer. O sea, no les puedo decir cuál es la dosis, porque es personalizado el tratamiento. No sé si me explico. O sea, no es como cuando uno dice amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Esto se va regulando de acuerdo a cómo va respondiendo al paciente, al grado de patología que tenga. No es lo mismo una lúpica que no tiene nada y que recién comienza a un paciente o una paciente lúpica con una glomerulonefritis grado 4. No es lo mismo un síndrome nefrótico a cambios mínimos en un niño que un pénfigo en un adulto. O sea, incluso tienen distintos esquemas terapéuticos que yo nada más se los voy a nombrar. Seguramente en clínica los van a ver más profundos, ¿sí? Bueno, no sé si contesté la pregunta, excede el tema, lo que estás preguntando es interesante, pero bueno, Sí, en general, bueno, sí. muchas gracias, No, de doctora. nada. En general, este cuadro, vuelvo a decir, se los muestro porque está en todos los libros de fármacos, se lo pueden preguntar en algún examen, pero después la realidad es que en la práctica, por ahí no van a estar a lo mejor siempre con ese cuadrito. Pueden usar, como les digo, tienen otras tablas, tienen calculadoras y lo hacen con otro manejo, ¿eh? Pero bueno, es importante conocer que esto existe y es una manera de
de utilizarla para estos cambios que uno podría hacer algo más en un ejercicio más práctico, digamos, de acá. Bien, vamos a empezar con las acciones fisiológicas y efectos farmacológicos, que son muchos, ¿sí? Vamos a empezar con los metabólicos y sistémicos a nivel general. Lo que puede pasar es que a nivel metabólico, en el metabolismo de hidratos de carbono, pueden estimular la gluconeogénesis y la glucogenogénesis, ¿sí? Y además pueden disminuir la utilización periférica de los hidratos de carbono. Esto va a traer como consecuencia que el paciente tenga hiperglicemia, ¿sí? E incluso aumente la insulina en sangre y genere hiperinsulinemia. Por lo tanto, se dice que los corticoides son diabetógenos, ¿sí? Porque pueden empeorar la diabetes si el paciente la tiene o producirla con el uso crónico. A nivel del metabolismo de los lípidos, producen lipólisis. Algo muy característico es la redistribución de grasas que generan. Digamos, ustedes pueden ver una persona y no sé, que vieron hace un tiempito y lo veían, digamos, el aspecto físico era diferente, y ahora ustedes pueden ver, y eso les puede llamar la atención, y pensar que ese paciente puede estar tomando corticoides, porque van a ver que la grasa se acumula o se deposita en lo que es la cara. Eso se llama cara o fascia de luna llena, se acumula en el cuello, que es lo que se conoce como ojiva o joroba de búfalo, y en las extremidades son delgadas. También puede tener grasa a nivel central, en el abdomen. También puede producir retención de sodio y eliminar potasio, por más que no sean mineralocorticoides puros, ¿sí? También lo pueden generar. Aparte, yo les expliqué los receptores para glucocorticoides, pero también están los de mineralocorticoides y tienen muchas similitudes, pero bueno, no podemos ponernos a hablar de todo porque, como les digo, es muy extenso el tema. Y además puede generar un balance negativo de calcio, produciendo una patología que es la osteoporosis, como efecto adverso, que lo vamos a ver más adelante y les voy a explicar cuáles son las causas de por qué se produce esta patología. En músculo estriado, los pacientes pueden presentar debilidad, fatiga muscular, un cuadro denominado miopatía esteroidea, porque, bueno, hay proteólisis, entonces, bueno, digamos, el músculo, ¿sí? Tiene como un desgaste. A nivel del sistema nervioso central puede haber tanto cambios en el estado de ánimo como en el comportamiento. A nivel de los elementos formes de la sangre van a ver que aumentan los polimorfonucleares y disminuyen el resto de la serie, lo que es linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Y como les dije, los efectos farmacológicos terapéuticos para los cuales más se usa es como antiinflamatorio y como inmunosupresor. Casi a lo último les voy a nombrar algunas aplicaciones e indicaciones terapéuticas que tienen los corticoides, que, como les dije, son muchas. O sea, son fármacos muy usados, ustedes se van a recibir y son fármacos que los van a encontrar en una guardia, en un maletín de emergencia a domicilio, en cualquier lado, ¿sí? Incluso muchas veces se hace uso irracional de estos fármacos, porque los usan por cualquier cosa, como tienen estos efectos que sirve para las alergias, que sirve como antiinflamatorio y demás. Bien, bueno, seguimos, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, no se asusten con este cuadrito. Yo les dije que era antiinflamatorio y que el mecanismo de acción alteraba la transcripción génica. Entonces, bueno, les quiero mostrar un poquito, porque actúan muchos genes y no podemos hablar de todos los genes ni de todas las situaciones. Pero bueno, alguna cosita para que ustedes entiendan cómo es que produce ese efecto antiinflamatorio. Si ustedes ven en ese esquema, está el esteroide, el cortisol, que es la estructura química esa que está de blanco, con su receptor, que es el rojo, ¿sí? Entonces, el primer es... Ay, perdón. No lo puedo marcar. Bueno, el primer... Bueno, ya que va a salir mañana, entonces.
La primera parte habla de que este glucocorticoide lo que hace es inhibir la anexina, ¿sí? Las anexinas son proteínas que modulan la actividad de la fosfolipasa A2. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? Esa fosfolipasa A2, ¿sí? En los fosfolípidos estimula, ¿sí? La síntesis de ácido araquidónico para después producir los eicosanoides, o sea, las prostaglandinas y los leucotrienos, a través de las enzimas ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Entonces, los glucocorticoides, en forma indirecta, ¿sí? Inhiben la fosfolipasa 2, porque aumentan esas proteínas que se llaman anexinas, que la más importante es la lipocortina 1. Después pueden ver, por ejemplo, esos dos circulitos rojos que dice C1 y FOS, que son dos cadenas que forman un gen que se llama AP1, que lo que hacen, digamos, es, fíjense que estimula citoquinas, moléculas de adhesión, estimula la síntesis de colagenasas. Entonces, el glucocorticoide, al inhibir, ¿sí? Este gen, lo que hace, por ejemplo, es inhibir esa colagenasa, que es la que destruye el colágeno, ¿sí? Después tienen otras vías, como por ejemplo puede ser la NFKB. Los glucocorticoides lo que hacen es estimular la síntesis de eso que dice IKB, entonces de esa manera inhiben ese factor NKB, que también producen proteínas quimiotácticas, moléculas de adhesión, incluso que estimulan la ciclooxigenasa para producir inflamación. Entonces, todo con este juego van inhibiendo distintos genes y inhibiendo la inflamación. Para no hacerles tanto lío, ¿sí? Resumiendo, lo que hacen los glucocorticoides es, entre otras cosas, inhibir la síntesis de fosfolipasa 2 y ciclooxigenasa, inhiben la síntesis de citoquinas inflamatorias, como hablamos antes, la 1, la 2, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, inhiben la producción de enzimas degradativas, como pueden ser las colagenasa o la sintetasa del óxido nítrico. Además, inhiben todas las etapas de la inflamación, ¿se acuerdan? El aumento de la permeabilidad, la vasodilatación, la exudación, el exudado, el edema, la proliferación celular. Y en el sistema inmunitario inhiben la maduración, la diferenciación y la proliferación de las células del sistema. Entonces, por eso, por todas estas cosas, es que los corticoides son inmunosupresores y antiinflamatorios. Los efectos adversos que aparecen con el uso de corticoides pueden ser por dos cosas. Uno es que uno esté tomando corticoides por largo tiempo y por no saber lo suspende en forma brusca. Si uno interrumpe el tratamiento en forma brusca, que no está indicado, y todos los médicos sabemos que son de los medicamentos que no se pueden suspender en forma brusca, lo que puede ocurrir es la supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. ¿Por qué? Porque se dice que a partir de las 2 semanas de uso, ¿sí? El eje puede empezar a suprimirse. Por lo tanto, cuando yo suspendo en forma brusca, ese eje está suprimido, puede generar un cuadro que es la insuficiencia suprarrenal aguda, que, digamos, corre peligro la vida del paciente. Los otros efectos adversos, que son más comunes, ocurren por el uso continuo de dosis suprafisiológicas. O sea, uno utiliza en un paciente por largo tiempo, incluso por años, dosis por encima de las que generamos o secretamos en forma endógena. ¿Y eso qué produce? Produce cambios metabólicos, produce un poco lo que algunas de las cosas que fuimos nombrando y que ahora vamos a ver más en detalle. Alteraciones de líquidos y electrolitos, algunos efectos a nivel sobre todo gástricos, a nivel de hueso, ¿qué produce? Puede producir osteoporosis, puede producir osteonecrosis y puede producir alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo, sobre todo en los niños, que en la etapa de crecimiento. Puede producir miopatía, que es estas alteraciones en el músculo estriado, cambios conductuales en el sistema nervioso central. A nivel del ojo puede producir cataratas y también, que ahí no figura, puede producir o empeorar el glaucoma.
el paciente puede tener mayor susceptibilidad a infecciones porque es un paciente inmunodeprimido. Bueno, a nivel, digamos, de lo metabólico también, como habíamos hablado, la redistribución de las grasas, y a nivel de la piel se puede notar que la piel es más delgada, puede presentar estrías, el paciente puede tener acné, puede presentar equimosis, si es una mujer puede presentar amenorrea, se puede presentar disminución de la libido, o sea, tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Tiene muchos usos y aplicaciones terapéuticas por sus efectos terapéuticos propiamente dicho, pero también hay que tener en cuenta que todo este cuadro, ¿sí? Con todos estos efectos adversos, produce un síndrome que se conoce como síndrome de Cushing, en donde el paciente va a tener todo esto que dijimos, la cara de luna llena, la jiba de búfalo, alteraciones emocionales, puede presentar hipertensión, porque produce retención de sodio, puede producir la obesidad central, las estrías abdominales, bueno, la debilidad muscular, bueno, y todo lo que fuimos, mala cicatrización, etc. Bueno, entonces volviendo un poquitito y repasando cada uno de estos cuadros, ¿qué ocurre con los líquidos y electrolitos? Retiene sodio, elimina potasio, puede producir una alcalosis hipopotasémica y el paciente puede presentar edema e hipertensión arterial. Con respecto a lo gástrico... Doctora, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, en la diapositiva anterior, en el cuadro anterior, Sí. la retención de sodio estaría más asociada a los mineralocorticoides, pero los Sí. glucocorticoides También. ¿también retienen sodio? Sí, también pueden retener sodio. Obviamente va a depender de esto que vos decís, de la potencia mineralocorticoidea por ahí que tenga, ¿sí? También de la dosis que se utilice, del tiempo que se utilice, pero también pueden retener algo de sodio. ¿Y hay algún otro mecanismo o de alguna otra forma pueden afectar para la hipertensión arterial? Si por algún otro mecanismo pueden producir hipertensión, aparte de esta retención de sodio, ¿me decís vos? Sí, pero más enfocado a los glucocorticoides. Si de pronto tiene algo que ver con la modificación a la óxido nítrico sintetasa, o si Sí. de pronto tiene algo que ver con la vasodilatación en la resistencia vascular periférica, o de qué manera podrían los glucocorticoides también afectar a la hipertensión arterial. Sí, es verdad lo que vos decís. En este momento, no recuerdo qué otros mecanismos, pero seguramente, aparte de esto, de que influye la potencia mineralocorticoidea, tiene que haber algunas otras situaciones por todas estas acciones en los distintos genes y las distintas enzimas que afectan. Entonces, seguramente, por alguna otra de esa situación puede tener. No es una contraindicación absoluta para utilizar corticoides en pacientes hipertensos, ¿eh? No es que provoca una hipertensión grave. Sí, por ahí hay que tener cuidado si es un hipertenso que no es bien controlado o está descompensado, ¿sí? Pero bueno, porque el tema es que doctora, ¿nos actúan... indicaría los que no tienen mineralocorticoides a las personas que son hipertensas? Bueno, por ahí se podrían utilizar, como digo, primero depende de ese paciente, si es hipertenso, si es un paciente en tratamiento y está controlado. No es una contraindicación absoluta y por ahí lo que se puede hacer, y menos si es en agudo, si yo lo voy a usar por una única vez. Y si no, por ahí podría tratar de utilizar, ¿sí?, el que tenga menor potencia mineralocorticoide. Sí. Por ahí podría ser una opción. Como les dije desde un principio, estos son medicamentos que todo tratamiento, y cometí un error a lo mejor al decir eso, siempre el tratamiento es personalizado. O sea, nadie es igual al otro, ni tiene los mismos antecedentes, ni los mismos hábitos. Yo a lo que me refería, que uno por ahí cuando habla de determinados medicamentos, dice una dosis en general que puede ser usado para la mayoría de la gente.
En este caso, más específicamente en este caso, el tratamiento es más personalizado que nunca, porque también hay que ver la patología crónica que tiene, si entra en remisión con esa dosis, si uno puede ir haciendo una suspensión gradual y bajarlo a la dosis mínima con el cual el paciente, su enfermedad esté controlada. Hay que evaluar cada caso en particular, ¿sí? Ahora, si el corticoide realmente es necesario, porque también les puede pasar que la paciente sea un paciente diabético y a su vez es asmático o es una paciente lúpica o tiene una, qué sé yo, una colitis ulcerosa que con sulfasalacina y otros tipos de terapia no responde. Bueno, lo voy a tener que usar, ¿sí? Y eso también viene a colación después, cuando hablemos de precauciones y contraindicaciones, que yo las puse separadas, porque bueno, cuando yo dábamos un curso de fármaco que organizaba el doctor Balagán, él me había pedido como que las dé por separado, pero la realidad es que contraindicación absoluta, no sé si realmente hay tantas, a lo mejor hay alguna puntual. Pero bueno, esto lo pueden producir, porque también actúan en los receptores de mineralocorticoides, ¿sí? Con respecto a las úlceras pépticas, hay bastante debate y controversia. La mayoría de las bibliografías dicen que es controvertida esta asociación entre terapia con corticoide y úlcera péptica. Así todo, se recomienda que en pacientes que reciben corticoides, ¿sí?, uno vigile, ¿sí?, y esté atento a la formación de úlceras pépticas. Mucho más si el paciente toma en forma conjunta otros medicamentos, como los AINES, que sí está demostrado que pueden provocar desde una erosión hasta una úlcera, e incluso eso producir una hemorragia digestiva. Entonces, como vienen muchos medicamentos que vienen asociados a AINES y corticoides, por ejemplo, en esos pacientes donde más habría que tener en cuenta este tipo de aparición de estas úlceras, ¿sí? El músculo estriado ya se los expliqué, produce un cuadro que se llama miopatía esteroide. El paciente puede referir fatiga muscular, debilidad en los músculos de las extremidades proximales. Generalmente se produce cuando uno utiliza corticoides a altas dosis. Hay que tener en cuenta que si el paciente llega a estar incapacitado para deambular, eso ya es indicación de suspensión del tratamiento. Ahora ustedes me van a preguntar, y bueno, y si es una patología que corre riesgo de vida, bueno, habrá que evaluar, digamos, disminuir la dosis, no sé cómo se hace eso, la verdad que desconozco, porque como les digo, son tratamientos que hacen o los nefrólogos, o los reumatólogos, o los dermatólogos, son bien de especialistas. Por ahí, el que hace atención primaria de salud maneja más el corticoide en agudo y el corticoide en crónico, pero, digamos, vía oral, digamos, de otro tipo de situación. Lo que hay que tener en cuenta es que por más que uno suspenda el tratamiento, esa resolución, ¿sí?, puede ser lenta e incompleta. El sistema nervioso central ya nombramos, que puede el paciente que usa corticoides puede tener alteraciones en el comportamiento, en la conducta, que son sumamente comunes y que pueden presentar, ¿sí?, nerviosismo, insomnio, cambios en el estado de ánimo, e incluso se habla de una psicosis esteroide. A nivel del ojo habíamos hablado de las cataratas. Esto es algo importante a tener en cuenta porque habría una susceptibilidad particular en los niños, ¿sí? Y estarían o tendrían relación con la dosis del glucocorticoide y con la duración de la terapia. Cuando uno disminuye la terapia con corticoides o incluso cesa la terapia con corticoides, puede que esto no resuelva en forma completa tampoco. Y lo otro es que se recomienda hacer un control oftalmológico, sobre todo cuando uno utiliza dosis de prednisona por encima de 10 o 15 miligramos día, que el paciente haga, y bueno, y en niños mucho más, controles periódicos.
para ver si aparecen cataratas subcapsulares posteriores. En hueso, lo que puede... y con respecto a que, bueno, ahí no figura, pero en ojo lo otro que habíamos hablado era el glaucoma. En general, en pacientes que se sabe que tienen glaucoma, no se recomienda utilizar corticoides, mucho menos vía tópica en el ojo. Y en los que no tienen glaucoma puede producirlo. Pero es aleatorio, o sea, como que no se sabe bien qué paciente lo hace o cuál no lo hace. No es algo que en todos los pacientes va a producir eso, ¿sí? Pero bueno, es una precaución que hay que tener. La osteoporosis es una complicación grave que puede aparecer con el uso de corticoides. Se puede presentar en ambos sexos, tanto mujeres como hombres, y en todas las edades. También tiene relación con la dosis y la duración, por eso esto que decimos que casi todos estos efectos que estoy nombrando son con el uso crónico. Entre un 30 y un 50% de los pacientes pueden desarrollar fracturas osteoporóticas, generalmente en las vértebras o en las costillas, y cuando el paciente está medicado con corticoides, como puede ser 5 miligramos de prednisona por día o más, o su equivalente, como habíamos dicho, durante 3 meses o más tiempo, es una indicación para ese paciente indicarle una densitometría ósea, porque lo que se dice es que esta osteoporosis generalmente puede aparecer en los primeros 6 meses de tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este tipo de control. Y después, bueno, si la osteoporosis aparece, habrá que ver el tratamiento de la osteoporosis, si hay que usar, o muchas veces lo que se indica preventivo son calcio, vitamina D, sobre todo si son niños también. Bueno, es complejo, o sea, cuando un paciente toma corticoides, no es el corticoide y se va y ya está. Requiere una serie de controles y de tratamientos complementarios para tratar de evitar lo más que se puedan todos estos efectos adversos. ¿Cómo se produce la osteoporosis por el uso de corticoides? Bueno, se puede producir a 3 niveles, a nivel celular, a nivel hormonal o a nivel del metabolismo cálcico. A nivel celular, ustedes saben que existen los osteoblastos y los osteoclastos, unos que hacen la formación, ¿sí?, ósea, y otros la resorción ósea. Bueno, lo que hacen acá los corticoides es que aumentan la formación de osteoclastos, por lo tanto aumenta la resorción ósea y disminuyen la proliferación y aumentan la apoptosis de los osteoblastos. Y eso hace que disminuya la formación ósea, ¿sí? En el nivel hormonal disminuyen las hormonas sexuales, aumenta la paratormona, eso disminuye la formación y aumenta más la resorción ósea, y en el nivel del metabolismo del calcio hacen que la absorción intestinal de calcio esté disminuida y además aumenta la excreción renal del calcio. Esto también potencia el aumento de paratormona y mayor reabsorción ósea. Esta sería la explicación, la fisiopatología de la osteoporosis por el uso de corticoides. Otra cosa que ocurre, si voy muy rápido me avisan, yo porque no sé hasta qué hora tenemos y es bastante larguito el tema. Otra complicación que ocurre con el uso de corticoides en el hueso es lo que se conoce como osteonecrosis, ¿sí? O necrosis avascular o necrosis aséptica. Esto ocurre en tratamientos a altas dosis, puede ser por un escaso tiempo, y los 2 huesos más afectados son el fémur y el húmero, principalmente la cabeza del fémur. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que usa corticoides hace mucho tiempo y consulta por dolor, rigidez súbita, sobre todo a nivel de la cadera, por ejemplo, piensen que podría estar haciendo una osteonecrosis. Entonces, en este caso, ¿sí?, la mayoría de los pacientes terminan en un reemplazo articular, es decir, en una prótesis. O sea, pacientes que muchas veces son pacientes jóvenes, a lo mejor hace de los 20 años que toman corticoides y después de 25 o 30 años terminan con una prótesis de cadera. Esa es una radiografía, bueno, mi marido es traumatólogo y me facilitó esta radiografía de una paciente joven, como les decía, yo no me acuerdo si tenía una artritis reumatoide, un lupus, qué patología tenía autoinmune, que tomaba corticoides, tomaba prednisona hace mucho tiempo, y fíjense que la cabeza del fémur, en vez de estar bien redondita, está como achatada, como necrosada.
Eso es lo que se conoce también, como decíamos, necrosis avascular. Y las alteraciones del crecimiento, que es lo otro que se produce en hueso, lo van a ver más en niños, en administración prolongada, con altas dosis, ¿sí? Que pueden tanto retardar como interrumpir el crecimiento, y en el mecanismo intervienen distintas cuestiones. Uno, como hablábamos, del catabolismo proteico, otra, esta interferencia que hace en el metabolismo del calcio, bloquea las hormonas como la somatotrofina y el factor insulínico, y además tiene una acción directa e inhibitoria sobre el cartílago. Todo eso hace que un niño que está medicado, porque los niños también pueden tener patologías en las cuales necesiten, ¿sí?, usar corticoides, por ejemplo, un síndrome nefrótico a cambios mínimos. Entonces, en estos pacientes hay que tener en cuenta, ¿sí?, y hacer un seguimiento de su crecimiento. Y como les dije, tenemos lo que se conocen como precauciones y contraindicaciones, o contraindicaciones relativas y absolutas. Bueno, en realidad lo separé así porque en el curso lo damos de esta manera. Si ustedes agarran el Goodman o el Velázquez, no les va a dar todas estas precauciones y contraindicaciones, no sé si en clínica les dan todas. Yo creo que muchas de ustedes las pueden deducir de lo que estuvimos hablando de los efectos adversos. O sea, si un paciente tiene una enfermedad de base psiquiátrica, llámese una esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? En esos pacientes no es una contraindicación absoluta, pero sí van a tener que tener mucho cuidado, ¿sí?, cuando administran, por todas las alteraciones a nivel del sistema nervioso que podrían empeorar, ¿sí?, o perjudicar su patología de base. Lo mismo si hay presencia de infecciones. En general, digamos, este es un medicamento que es inmunosupresor, aumenta la susceptibilidad a infecciones, no debería utilizarse, ¿sí?, ante ciertas infecciones. Pero siempre, bueno, hay excepción. Lo otro que habíamos hablado es pacientes que tengan hipertensión o insuficiencia cardíaca. Bueno, obviamente que sea una hipertensión que está controlada, no es una insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, y si lo necesita realmente, se podrían utilizar. Lo mismo ocurre con la diabetes. Lo que va a ocurrir en este paciente diabético es que voy a necesitar o requerir a lo mejor dosis más altas de, por ejemplo, insulina. Entonces, para compensar, ¿sí?, y equilibrar su diabetes, ¿sí?, si está utilizando corticoides, a lo mejor tengo que aumentarle la dosis. En el embarazo, la mayoría de los corticoides son categoría C. Entonces, vuelvo a repetir, si la paciente lo requiere, ¿sí?, no son X que están contraindicados, se podrían utilizar. De hecho, y sobre todo los que están en cuarto y quinto año, que ya cursaron gineco, van a ver que los corticoides, los dos que más se utilizan son betametasona y dexametasona, hay protocolos para utilizarlo en una amenaza de parto prematuro. Es decir, que si una mamá embarazada empieza con contracciones antes de tiempo, supónganse en la semana 30, 31, ¿sí?, ese obstetra lo que va a hacer primero es tratar de frenar ese parto, ¿sí?, usando algún relajante uterino, y lo que tenemos que tratar de hacer para que nos dé tiempo para hacer la maduración pulmonar, entonces para evitar el síndrome de distrés respiratorio, entre otras cosas, porque incluso puede generar hasta la muerte, un parto prematuro. Entonces, en ese caso se utilizan los corticoides, indicación. Y después, bueno, en cuestiones como cuadros de convulsiones o tromboflebitis, porque pueden aumentar las trombosis, también habría que tener cuidado. Las contraindicaciones, bueno, como les decía, obviamente si el paciente es alérgico, que es yo siempre les digo, cuando ustedes hacen una historia clínica, en antecedentes personales, ustedes van a preguntar patologías de base, ¿sí?, hipertensión, diabetes, asma, etcétera. Van a preguntar cirugías, ¿sí? Si es una mujer, van a preguntar antecedentes fisiológicos y del embarazo, ¿sí?, ginecológico, obviamente, y tienen que preguntar vacunas y alergias, ¿sí? La primera contraindicación para cualquier medicamento es que el paciente sea alérgico. Entonces ustedes le tienen que preguntar. Más allá de que esto se utiliza para las alergias, pueden encontrar algún paciente que hagan reacciones, ¿sí?, de hipersensibilidad. La osteoporosis, vuelvo a repetir. A ver,
es una contraindicación. También va a depender de qué otra patología tenga. O sea, me parece que hace más referencia a usarlo por usar. Pero bueno, no, en muchos lados figura como contraindicación absoluta, pero bueno, habría que preguntar en la práctica clínica cómo sería eso. Lo mismo el glaucoma, no se recomienda usar o está contraindicado, sobre todo vía tópica. En lo que es vacunación con virus vivos, ¿sí? Está contraindicado, ¿sí? Por ejemplo, en algún niño que tengan que ponerle una vacuna virus vivo, generalmente si está en tratamiento con corticoides, la vacunación se retrasa. Lo mismo, bueno, las infecciones micóticas, la queratitis herpética, la tuberculosis, en todos esos casos también. Y cuando el paciente tiene antecedentes de úlcera gastroanal que está activa o está sangrando, ¿sí? No pueden usar corticoides. Esas serían las contraindicaciones. Las interacciones son múltiples, no voy a hablar de todas, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos habíamos hablado de los AINES y el alcohol, ¿sí? Que ustedes saben, pueden producir úlceras gastrointestinales y hemorragia, entonces si ustedes lo usan en forma conjunta, aumentaría ese riesgo, ¿sí? Cuando uno lo usa con paracetamol podría aumentar la toxicidad del paracetamol. El tema de la insulina también lo habíamos nombrado, o sea, los corticoides son diabetógenos y pueden antagonizar ese efecto de la insulina, por lo tanto el paciente va a requerir usar dosis más altas por ese tiempo. La furosemida, que es un diurético, puede en forma conjunta aumentar la pérdida de potasio. Acuérdense que la furosemida no solo pierde líquido, sino también va a perder electrolito, entre ellos el potasio. Si uno lo utiliza con inmunosupresores, con otros inmunosupresores, va a aumentar el riesgo de infecciones porque lo inmunodeprimimos más al paciente. Con respecto, si uno los utiliza con estrógenos, los estrógenos disminuyen la metabolización de corticoides. El fenobarbital, la fenitoína y la rifampicina, al revés, aumenta la metabolización, por lo tanto disminuye el efecto glucocorticoide, en el otro caso aumenta, ¿sí? Esto es, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de interacciones farmacocinéticas y hablábamos del metabolismo del citocromo, si son inductores, inhibidores, bueno, tiene un poco que ver con eso. La hormona tiroide aumenta la metabolización del corticoide, por lo tanto disminuye el efecto, y las vacunas a virus vivo, como dijimos, los virus se reproducen y pueden ocasionar la enfermedad, entonces siempre es conveniente postergar la vacunación hasta cuando lo indique el pediatra. Y ya estamos terminando, nos quedan las aplicaciones terapéuticas. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? No, vamos bien. Vamos Todo bien. bien, Bueno. vamos bien. Perfecto, Sí, estamos profe. bien Yo tengo un par de preguntas, pero pueden esperar para el final, sí, prefiero. Bueno, dale. Las aplicaciones terapéuticas, bueno, primero que nada, hay que recordar que en la única situación en la que los glucocorticoides serían curativos, entre comillas, es cuando uno lo usa como terapia de reemplazo. Si no, en las otras patologías que les voy a nombrar posterior a esta, no curan la enfermedad. O sea, el glucocorticoide mejora la sintomatología del paciente, pero no cura. O sea, en la paciente que vimos en el caso clínico, el glucocorticoide le va a mejorar su disnea, su dificultad respiratoria, su oxigenación, todo lo que ustedes quieran, pero la paciente va a seguir siendo asmática. Lo mismo pasa con el lupus, con la colitis ulcerosa, con las vasculitis y con todas las patologías que hablamos. Ahora, cuando nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal aguda o una insuficiencia suprarrenal crónica como es el Addison o una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? En el cual ese cuadrito que yo les mostraba de las enzimas hay un déficit de alguna enzima, bueno, en esas situaciones, ¿sí? Sobre todo en la suprarrenal aguda, donde corre peligro la vida del paciente, ¿sí? En esa situación sí se usan reemplazando y pueden curar la enfermedad. Pero si no, los glucocorticoides no curan. Las otras enfermedades para las cuales se utilizan, que son enfermedades no endocrinas, pueden ser cuadros reumáticos,
por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, algunas vasculitis. En alguna situación en donde no responda a otra medicación, se pueden usar también para la artritis reumatoidea. En los cuadros renales, por ejemplo, como el síndrome nefrótico, a cambios mínimos, como hablábamos antes. En los cuadros alérgicos se puede usar, por ejemplo, para lo que es, si el paciente hace una anafilaxia, el corticoide no va a actuar en forma inmediata, por lo tanto van a tener que usar adrenalina. Pero en otras situaciones, como puede ser, por ejemplo, una picadura de abeja, o alguna urticaria, bueno, otro tipo de dermatitis de contacto, en esas situaciones sí. Para el asma bronquial también es una indicación, o algunos otros trastornos pulmonares, ¿sí? En donde esté un proceso inflamatorio, o como les hablaba antes del síndrome de dificultad respiratoria recién nacido. Para cuadros infecciosos habla particularmente de 2 cuadros infecciosos que se podrían utilizar. Uno es en el paciente con SIDA, que está cursando una neumonía por neumocitis, carini o girovesi, como quieran llamarle, porque le cambiaron el nombre, pero es el mismo. El glucocorticoide podría mejorar la oxigenación de ese paciente, ¿sí? Que tenga dificultad respiratoria, podría mejorar la oxigenación del paciente y disminuir la mortalidad. Y en la otra situación infecciosa particular que se podría utilizar sería en pacientes, por ejemplo, en bebés, y no me acuerdo si son niños menores de 2 meses o mayores de 2 meses, que están cursando una meningitis por hemófilo influenza de tipo B, y entonces el uso del glucocorticoide está demostrado que podría disminuir las complicaciones o secuelas neurológicas. Después también se puede usar en cuadros oculares, también eso lo va a evaluar el oftalmólogo, porque bueno, también hay que tener en cuenta, como dijimos, que retarda la cicatrización, que aumenta la susceptibilidad a infección, entonces bueno, en cada caso verá cómo se utiliza, si son cuadros oculares anteriores o de la cámara posterior, pero vienen muchas gotas oftálmicas, colirios combinados con antibióticos y corticoides, como les mostraba antes. En los cuadros cutáneos, bueno, en diversas dermatosis inflamatorias, les habla de una patología autoinmune como es el pénfigo, en donde también se puede utilizar este tipo, se utiliza este tipo de medicamentos. En cuadros del tubo digestivo, que no responden a otros tratamientos, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También en cuadros hepáticos, por ejemplo, en la hepatitis crónica activa autoinmune, está descrito que podría ser útil. Dentro de los cuadros malignos se podría utilizar en algunos linfomas y leucemias por sus efectos antilinfocíticos. En lo que es el edema cerebral, tengo entendido que en la práctica por ahí se utiliza para casi todos los edemas cerebrales, pero bueno, en particular los que está demostrado que sería útil sería para la reducción o la prevención del edema cerebral asociado a parásitos o por neoplasias, sobre todo si son metastásicas, ¿sí? Y hay otras aplicaciones, como por ejemplo el trasplante de órgano, para evitar el rechazo del trasplante, porque es un cuerpo extraño lo que le van a trasplantar a ese paciente. En la cirugía se administran corticoides y luego de la cirugía el paciente puede quedar con corticoides durante mucho tiempo, incluso algunos hasta 1 año. También se puede usar en otras patologías, como es la anemia hemolítica, la trombocitopenia idiopática, la sarcoidosis. Bueno, hay algunos otros cuadros más. Esto es un poco para que vean que las indicaciones son múltiples en distintos aparatos o sistemas, actúan, si ustedes ven, van a ver en piel, en ojo, en tubo digestivo, en hígado, en riñón, o sea, la verdad que es sumamente amplia sus aplicaciones terapéuticas, y estas son enfermedades, digamos, la mayoría de las que les nombré, más crónicas. Y después, bueno, existen algunos esquemas terapéuticos que, como les dije, por ahí es más clínico y no quiero avanzar porque es como muy jugado en los distintos alumnos que hay,
y seguramente en clínica les sabrán explicar mejor esta parte, pero bueno, pueden hacerse esquemas terapéuticos a dosis bajas. Generalmente el que se utiliza para todas las patologías que les nombré antes, para la mayoría se usa prednisona, se puede usar dosis bajas, por ejemplo, dosis bajas se considera generalmente menos de 15 miligramos por día. También se pueden usar dosis altas, que generalmente se utilizan a 1 o 2 miligramos kilo día. Lo que hay que tratar de hacer es simular la secreción endógena del cortisol, que yo les dije que el pico lo hace a la mañana, cerca de las 8 horas. Entonces, cuando uno trata a un paciente con corticoides, para tratar de simular esa secreción endógena, si es una sola dosis, la va a tratar de indicar a las primeras horas de la mañana. Si tiene que dividir la dosis, la mayor cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si le tengo que dar 15 miligramos, puedo hacer 10 a la mañana y 5 a la noche, por ejemplo. Pero bueno, cada patología hay protocolos específicos. La terapia en pulsos, el que se usa es la metilprednisolona, perdón, que es usando venoso, y se puede usar de 1 a 3 días, y después, por ejemplo, un esquema terapéutico muy útil es la terapia a días alternos, que significa dar cada 48 horas el corticoide. Sería un día sí, un día no, un día sí, un día no, y generalmente lo que se hace es se va bajando la dosis lo más que se pueda, puede ser un porcentaje de la dosis que se va bajando, vuelvo a repetir, la mayoría de las especialidades tienen distintos protocolos para hacerlo, pero esa sería la idea, porque esa terapéutica es muy útil porque es una de las que menos suprime el eje, hacerlo así intercalado. Pero bueno, no se puede usar para todas las patologías. Generalmente esa terapia de días alternos, una la puede usar, por ejemplo, para el lupus, para artritis reumatoidea, pero bueno, hay algunas otras situaciones, por ejemplo, la parte maligna, como puede ser un linfoma, a lo mejor esa terapia no se puede usar. Pero bueno, son para evaluar. Con esto terminamos, y después tengo las preguntas que quieran hacer, y acá en esta última diapo tengo el QR, que no sé si lo puse bien, Octavio, vos me dirás, a ver si los chicos lo pueden escanear, o no sé cómo hacen para la asistencia. Sí, técnicamente está bien en la foto que te pasé. Igual cualquier cosa, a ver si lo puedo dejar por acá. Anda igual. Anda. Anda. Buenísimo. No soy muy tecnológica, chicos. No nací con la tecnología como ustedes, así que me cuesta un poco. Bueno, salgo de acá si los veo y me hacen las preguntas, o quieren que deje el Power por si quieren volver a alguna diapo, no sé. No, ahí lo pasé por el... Bueno. Lo pasé por acá, por el chat, así que... Bueno, salgo entonces. Salí tranquila, sí. Bueno, a ver si ahí veo. Ahí estamos. Bueno, ustedes dirán, no sé, las preguntas, no sé quién fue que me dijo que tenía un par de preguntas para hacerme. Yo, profe. Sí. Sí, yo tenía puntualmente 2. Bueno, te escucho. Si te las puedo responder, te las respondo. Si no las sé, yo digo sinceramente no las sé porque después las busco o lo vemos. Pero no, si vos preguntás y vemos si se puede, te respondo. Decime, Joaquín. Dale. La primera, en el caso de insuficiencia renal, por ejemplo. ¿Renal o suprarrenal? Renal. Sí. ¿Están contraindicados totalmente o se podría hacer un ajuste de dosis en base a Cockcroft y Gaul, por ejemplo? Sí, no están contraindicados. O sea, de hecho hay pacientes que toman corticoides por alguna otra patología que tengan asociada. Sí, se hace el ajuste si se necesita. Eso lo hace
conjuntamente con el nefrólogo, ¿sí? El médico que lo indica. Ah, bueno, pero, o sea, tranquilamente se hace el ajuste de dosis normal, eso no hay problema, digamos. Sí, si necesitas se pueden usar, sí. A ver, todo es como muy relativo. Con los AINES también pasa eso. Vos leés, viste, y después la realidad es que después en la práctica muchas cosas de las que decimos no se hacen. Porque vos lees y si yo te tengo que decir, los AINES, diclofenac, todo eso están contraindicados. Y yo conozco pacientes, de hecho, pacientes de familiares, de amigos, que tomaban el diclofenac como si nada. ¿Está bien? No está bien. Pero bueno, a veces ante ciertos dolores tenían que utilizar, porque ante un dolor o tenés eso, o tenés los opioides, todos los medicamentos, como digo yo, te arreglan una cosa y te desarreglan la otra también. Entonces, bueno, lo único que hay que tener siempre es esto, como vos decís, tener cuidado, precauciones, hacer un uso racional realmente cuando corresponda, y bueno, y chequear todo eso. A ver, si vos tenés el paciente que tiene un pénfigo y está haciendo una osteoporosis, bueno, no le podés suspender el corticoide, porque el paciente se puede morir por eso. Entonces vos lo que vas a hacer es tratar la osteoporosis que tiene como complicación del uso de corticoide, y así irás viendo cada paciente en forma personalizada, porque cada paciente es diferente. Bien, ¿y la otra? Perfecto. Ah, sí, la otra tiene que ver cuando se quiere, por ejemplo, abandonar la terapia, digamos, con corticoides. ¿Hay algún régimen en particular Sí, para poder...? sí. Hay. Yo en este momento, a ver si tengo por acá, espérame. Hay protocolos. Algunos los bajan de a porcentaje. Había traído uno por si me preguntaban algo de terapéutica, pero no lo encuentro. Hay algunos que lo bajan de acuerdo a porcentajes. Por ejemplo, te dicen 20% menos, 20% menos, así hasta que dejan una dosis mínima por cierta cantidad de días. Y hay otros que bajan de acuerdo a los miligramos. Pero sí, hay protocolos de cómo, o sea, vos lo que tenés que saber es que nunca se tienen que suspender en forma brusca cuando se usaron por más de 2 a 3 semanas, porque el eje ya puede estar suprimido. Incluso lo podés tener suprimido por un año o más. Y después, en la parte clínica, te van a enseñar, de acuerdo a cada especialidad, porque eso cada uno con su librito, cómo puede ser la forma de ir disminuyendo en forma gradual. Ah, bueno. Claro, se puede hacer, por ejemplo, con días intercalados o... Sí, como yo te dije, la terapia a días alternos se usa bastante porque es la que menos suprime el eje, y sí, después lo dejás varios días. Por día intercalado es muy usado, que es cada 48 horas darle el corticoide. Sí, eso se usa bastante. Ah, perfecto. Pero no se puede usar en todas las patologías, ¿sí? Por ahí si el paciente tiene un linfoma maligno, no podés a lo mejor usar esa terapia. A lo mejor, como yo te decía, si vos tenés una paciente lúpica con una glomerulonefritis, a lo mejor primero el tratamiento, la terapia es con metilprednisona, pulso endovenoso, después la tenés que pasar a vía oral todos los días, y después a lo mejor le haces una terapia a días alternos, o sea, vas viendo cada uno en particular, pero sí. Bueno, siempre usando entonces el uso racional de medicamentos, digamos. Obvio. Ah. Pero no siempre es lo que se hace. ¿Cómo? Pero no siempre es lo que se hace, digamos. Bueno, pero ustedes tienen que aprender, a esta altura tienen que aprender lo que se debe hacer. Después, lo que no se debe ya van a tener tiempo cuando se reciban. Es como cuando vemos historia clínica. El otro día los chicos me preguntaban, en historia clínica, uno lee y dice, no, o debe evitar las abreviaturas. Y uno ve la historia clínica y está todo abreviado, o sea, con abreviaturas algunas que no son ni siquiera internacionales. Eso después si va a un juicio lo lee un juez, el juez no entiende que es beba sin ruidos agregados. O sea, nosotros decimos buena entrada bilateral de aire, y así un montón de cosas. Pero bueno, ustedes en esta etapa tienen que aprender lo correcto. Y ojalá lo puedan aplicar el día de mañana en su práctica clínica, porque después muchas veces se ven los juicios de mala praxis y todas esas cosas. Y también, no solo los juicios, no vas solo porque te hagan un juicio, sino que nosotros tenemos que defender la vida de ese paciente. Entonces, usar racionalmente un medicamento
tiene que ver con lo que uno eligió para hacer para esta vida, ¿no? Entonces, uno eligió hacerle el bien al paciente. Y el uso del medicamento, mal usado, valga la redundancia, puede traer muchos problemas a ese paciente. Entonces, bueno, eso es, por eso siempre hablamos del uso racional, no es que somos hinchacocos y los queremos martirizar con ese tema. Pero después se ve en la práctica clínica que los médicos dan antibióticos u otros medicamentos por la presión que ejerce el paciente, porque si no sos un mal médico, si vos no le das, si no sale del consultorio con una receta. Yo me peleo con un montón de colegas, incluyendo mi marido, ¿sí? Que no me escuche, que ya llegó, pero bueno, es así, porque hay que darle antibiótico, no hay que darle antibiótico y nos peleamos, hay que bajar la fiebre, no, todavía no hay que bajar, y bueno, una pelea continua, pero la mayoría de los médicos usan los medicamentos como si fueran agua. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, y en estos en particular. Profe, una pregunta. Sí. En un paciente asmático, por más de que sea más localizado, digamos, el uso inhalatorio, por el uso tan prolongado, ¿podría llegar a ser un síndrome de Cushing o no llegaría? Sí, puede hacer efectos sistémicos, con el uso prolongado y altas dosis, por más que sea bien inhalatoria, sí, puede pasar. También tengan en cuenta que no solo usan eso, que a veces también usan broncodilatadores, a veces se usa mucho también el montelukast, que es un inhibidor de los leucotrienos, o sea, usan múltiples fármacos, pero sí, pueden generar efectos sistémicos, entre ellos el Cushing. Perfecto, gracias. No. Profe, otra pregunta. Sí. El cortisol, ¿puede ser que también estimule a la médula suprarrenal para liberar catecolaminas o no? Sí, también puede pasar. Sí. Tengan en cuenta que se libera en situaciones de estrés y todo lo que es catecolaminas ayuda a eso, ¿no? Así que sí, sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. Le quería consultar, usted explicó en el caso de la enfermedad de Addison, donde se hace un tratamiento de reemplazo para simular el cortisol fisiológico. En el caso opuesto, donde haya, por ejemplo, un adenoma suprarrenal, donde hay un exceso de cortisol, ¿se hace un tratamiento para disminuir ese cortisol en sangre? La cosa es que había algunos antagonistas, pero no sé si se usan para disminuir. Me mataste con esa. No, la verdad que no recuerdo eso. Para disminuir. En el libro figuran algunos antagonistas, pero no sé si se aplican en forma terapéutica. No, esa no te la sé contestar. Tenía que terminar la clase, alguien me tenía que cagar la clase. Ezequiel. No, perdón, me dio la duda, me dio la duda. Te estoy cargando, pero no sé, lo tendría que buscar eso, no recuerdo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Eso por ahí los endocrinólogos sabrán más que yo de eso. Ustedes no se olviden que yo soy toxicóloga y que por ahí el tema, nosotros los toxicólogos por ahí no tenemos tanto la aplicación terapéutica. Nosotros le vemos todo lo malo al medicamento, entonces vemos los efectos adversos, todo eso, y lo que es terapia hacemos poco o indicamos poco. Entonces, bueno, la realidad es que no les voy a mentir, no tengo la práctica clínica de tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica como es una de esas. No tengo esa práctica, lo puedo buscar en el libro, como lo pueden buscar ustedes, pero la verdad que no sé si se hace o no en la práctica. Bueno, ¿qué otra? Doc, una pregunta, a lo mejor parece tonta, pero ¿a partir de qué tiempo se considera uso prolongado de corticoides y en cuánto tiempo se estima que se puede suprimir el eje? ¿Hay algún tiempo que esté predicho? Sí, en general se dice que a partir de las 2 semanas, o sea, después de las 2 semanas de tratamiento, ya se puede empezar a suprimir el eje. Y en algunos casos puede demorar hasta 1 año en volver. Todo va a depender de las dosis que usaste, y no es lo mismo 2 semanas que 3 meses, pero la mayoría de las bibliografías concuerdan en eso, que se debe usar menos de 2 semanas. Por eso, o sea, menos de 15 días. Por eso vas a ver que en agudo, cuando se da, suponete, para una laringitis, en los
niños, que se usan mucho cuando empiezan con tos de perro, que a veces los pediatras le indican mucho la betametasona en gotitas, a veces le hacen 1 o 2 días cada 8 horas, después otro cada 12, después 2 veces una vez al día, pero no lo usan más de 5 días, de 3 a 5 días, ponele. Tratan de no superar la semana. Lo mismo en los adultos, en cualquier cuadro que vos lo uses como antiinflamatorio, ya sea una urticaria o esto que decíamos, una misma laringitis, eso se trata de no superar ese tiempo, porque a partir de ese tiempo está estimado que podría suprimirse el eje. ¿Cuánto tiempo puede estar suprimido? Bueno, ya te digo, puede ser meses, incluso en algunos casos figura hasta 1 año. Perfecto, gracias, Doc. No. Bueno, ya quedan poquitos, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Y si no, bueno, espero que haya sido de